Hola, buen día. Mi nombre es Angélica Martínez Santele y en este video se dará una breve explicación sobre la norma oficial mexicana número 31 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social junto a mis compañeros Estrella Lisset y Alan Nieto. Esta norma va dirigida a los trabajadores o personal de la industria de la construcción. Su objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de obras en construcción a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestas los trabajadores que se desempeñan en ellas. Es decir, es para proteger o prevenir al personal en estos trabajos de emergencias o desastres naturales. Su campo de aplicación es en todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio nacional en cualquiera de sus diferentes actividades o fases. Primer punto tenemos las obligaciones del patrón, donde está obligado a proporcionar equipos de seguridad al trabajador, así como clasificar el tamaño de la obra, ya sea pequeña, mediana o grande, en base a la tabla que se menciona en el párrafo 7.1 de esta norma, y así como otras obligaciones a las cuales se encuentra sometido hacia sus trabajadores. Como segundo punto tenemos las obligaciones de los trabajadores. Aquí es donde ellos deben de comprometerse a seguir las reglas que proporciona el jefe. Como punto importante tenemos el párrafo 6.1, donde deben de revisar que los materiales se encuentren en buenas condiciones para realizar y llevar a cabo el trabajo. El párrafo 6.4 también es muy importante, puesto que debe de abstenerse a realizar actividades que puedan tener como consecuencias daños personales o daños a los materiales. Punto 6, donde debe de seguir las instrucciones que el jefe establezca conforme al plan de atención a emergencias. Tercer punto tenemos la clasificación del tamaño de la obra de construcción. En sus dos párrafos básicamente nos habla de la clasificación que se da en base a la superficie por construir o demoler en metros cuadrados y en la altura de la construcción en metros. En el primer concepto, la superficie por construir, en pequeñas debe ser menor de 350, en medianas de 350 a 10.000, en grandes mayor de 10.000. Y en el segundo concepto de la altura de la construcción, debe de ser pequeñas menor de 10.5, medianas de 10.5 a 16.5 y en grandes mayor de 16.5. Análisis de riesgos. Para nuestra empresa que es de mediano tamaño se deben tomar en cuenta las siguientes medidas. Número 1. Las instalaciones deben de estar en buenas condiciones. Número 2. Se deben tomar en cuenta la herramienta y maquinaria que están en buen estado. Número 3. La determinación de riesgos y su posible impacto. Número 4. Tener las medidas de prevención y protección ante los riesgos encontrados. Y número 5. La firma del responsable de la obra. De seguridad y de salud. El sistema de seguridad y salud se basa a conformar los siguientes puntos. Número 1. La política del sistema de prevención y de salud y de seguridad. Número 2. La clasificación de la obra, si es mediana o si es grande. Número 3. La determinación de posibles riesgos, como se vio en el anterior punto. Ahora yo les hablaré un poco de lo que dicta la norma en cuanto a trabajos en espacios confinados. Para la realización de estas actividades en espacios confinados se deberá contar con un análisis de riesgos que deberá tener diferentes condiciones como las que vemos en la pantalla. También debemos tener en cuenta los efectos por la concentración de oxígeno en espacios confinados. En la tabla podemos ver el porcentaje de oxígeno y los efectos que tiene. Debemos darnos cuenta de cuánto es el porcentaje de oxígeno y cuáles son los efectos que estamos teniendo. Por ejemplo, en el 8% de oxígeno tenemos un fallo mental en el trabajador, náuseas, vómito y pérdida del sentido. También para trabajar y realizar actividades en espacios confinados se deberá contar con procedimientos de seguridad, procedimientos para detectar atmósferas peligrosas o deficientes de oxígeno, la señalización a las entradas, salidas
y todo lo que tenga que ver con ayuda al trabajador. Ahora veremos el plan de atención a emergencias. En el plan de atención a emergencias, para las obras clasificadas como pequeñas se deberán contener diferentes cosas, entre ellas un listado de las acciones para la atención de emergencias que incluya los primeros auxilios, el responsable de instrumentar las acciones, recursos para atender el personal, entre otras cosas. Para el plan de emergencias en obras medianas se deberá contar con un procedimiento de comunicación interna y externa en caso de recurrir a emergencia, la evacuación, el combate de incendios y los primeros auxilios. Para obras grandes se deberá ver el alcance del plan, el responsable de emplear, los recursos humanos y materiales para su instalación, entre otras cosas. Ahora tenemos el registro e investigación de los accidentes en el trabajo. En las obras de construcción se deberá contar con un registro de los accidentes de trabajo, mismo que deberá contener al menos un poco de lo siguiente: el tipo de accidente, los indicadores de frecuencia y gravedad para controlar su indicencia, el comportamiento de los accidentes de trabajo, el seguimiento de las medidas de seguridad. Y cuando ocurra un incidente en el trabajo, en las obras de construcción se deberá realizar investigación que al menos comprenda lo siguiente: identificación de los datos generales del accidentado, causas del accidente y las consecuencias del accidente. Y por último tenemos la vigilancia, que la vigilancia del cumplimiento de esta norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eso sería todo. Muchas gracias.